El Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentan retransmisión de la conferencia dominical con el doctor José Hernández. Bienvenidos. Vienen entonces los frutos y se recoge la cosecha. Eso ocurre en el mundo natural, literalmente hablando es así. Pero Jesús, escuchen bien, Jesús utilizó para dejarse entender por sus oidores lo que llamamos un lenguaje figurado, es decir, usaba lo que ocurría en el mundo natural y lo trasladaba figurativamente a lo espiritual. Así que Jesús entonces está hablando de una tierra, está hablando de una semilla, pero está hablando de unos sembradores. Está hablando de una semilla, que es la palabra, está hablando de la tierra, que es el corazón de las personas, y está hablando de alguien que hace que eso ocurra, es decir, el sembrador. Están conmigo esta mañana, ¿verdad? Así que hablamos de un lenguaje literal, pero eso ha sido trasladado a figuras para poder entender exactamente qué era lo que Jesús quería enseñar. Esto revela de manera extraordinaria que Jesús es sin comparación alguna el maestro de los maestros, el gran maestro Jesús de Nazaret. Y él estaba utilizando lo conocido por la gente para ayudarlos a entender lo desconocido. Eso es muy importante en la pedagogía. Y en este caso de la cosecha, precisamente Jesús usaba estos términos para dejar entender la importancia de propagar la semilla del Evangelio. Porque al propagar la semilla del Evangelio, ¿qué estamos haciendo? Se está extendiendo el reino de Dios. Por esa razón, hoy vimos este grupo de personas que pasaron aquí. A esas personas se les ha sembrado una semilla. Es decir, la palabra de Dios, el Evangelio se les ha sembrado en el corazón. Y al verlos aquí, estamos viendo ¿qué cosa? Cosecha. ¿Están conmigo esta mañana? El domingo pasado los invité para que escucháramos una conferencia que titulé Factores que interactúan para la cosecha. Es decir, necesitamos factores, elementos que se pongan de acuerdo, que combinen acciones para que entonces podamos obtener una cosecha. Y hablamos el domingo pasado de 3 factores importantes, ¿cierto? Y les dije que esa conferencia iba a continuar hasta este domingo. Y gracias por estar aquí hoy en la continuación. A ver, ¿cuántos no vinieron el domingo pasado? Levanten la mano. Ok. Voy a dar una rápida revista de lo que hablamos el domingo pasado. El domingo pasado estábamos hablando de lo maravilloso que es una cosecha. Hablábamos de la cosecha desde el punto de vista de un proceso. La cosecha no se va a dar de la noche a la mañana. Estamos hablando de la cosecha como un resultado. Es decir, al final de todo un proceso, entonces tenemos un resultado, el cual nos va a producir, número 3, ¿qué va a producir la cosecha? Lo decíamos el domingo pasado, va a producir satisfacción, alegría. Qué bueno que al final, después de mucho trabajo, puedo obtener estos resultados. Resultados que van en el mundo natural, van a intervenir de 2 maneras favorables en la persona. El que siembra y obtiene una cosecha tiene con qué alimentarse, pero también esa cosecha le va a permitir que generar bienes y fortuna. Ya al vender obviamente parte de esa cosecha. Y yo les decía el domingo pasado que cuando hablamos de interactuar, estamos hablando de factores que se combinan para un objetivo, para un resultado. Y yo les decía el domingo pasado que Dios siempre ha buscado, ha excitado, ha promovido al ser humano para que se combine con él para el logro de cosas. Que al final, ese logro de cosas vienen para resultado y satisfacción de nosotros mismos. Porque Dios es todo, Dios lo tiene todo, Dios no necesita de nada. Y yo les hablaba de cómo las promesas de Dios que son para bendición tuya, diga, las promesas de Dios son para mi bendición. Pero yo les dije el domingo que esas promesas no se iban a activar de manera automática.
Las promesas de Dios no se van a activar de manera automática. Las promesas de Dios están condicionadas. Lo dije el domingo pasado. Ok. Así que si tú quieres recibir las promesas de Dios en ti, tú debes hacer algo al respecto. Y les di una serie de pasajes allí para la corroboración de ese asunto importante. Y me fundamenté el domingo pasado en un pasaje maravilloso, Hechos capítulo 2, versículos 41 al 47, donde vimos, escuche bien, de manera exponencial, cómo la cosecha. Yo el domingo pasado creo que les enseñan un lenguaje gestual. ¿Quién se acuerda de eso, lo gestual que enseñé el domingo pasado? Ven para acá, tú que ven tú. Ya. ¿Cómo es la cosa? Entonces, la cosecha es grande y continua. Muy bien, da un aplauso pues. ¿Qué buscamos con esto entonces? Que la cosecha sea grande y continua. De eso estamos hablando. Entonces uno ve en este pasaje, y yo les hice aquí una especie de compendio de las palabras que daban a entender eso y esto. Fueron añadidas aquel día como 3,000 personas. El Señor añadía diariamente a su número los que habían de ser salvos. Crecía el número de los discípulos y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera. Cuando tú ves ese pasaje, te vas a dar cuenta que hay 3 importantísimos factores que interactúan para la cosecha. Y yo les hablaba el domingo pasado del primero y gran factor que es de carácter espiritual, y yo mencionaba el primer factor y lo denominamos como, ¿cuál es el nombre del primer factor? Ay, Señor. Un factor divino. ¿Y cómo se llama ese factor divino? El Espíritu Santo. Pónganle la chuleta ahí para ayudar a la gente. Ok. El Espíritu Santo. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos no iban a ser testigos de Jesucristo a menos que viniera el poder del Espíritu Santo sobre ellos. De manera que ser testigo de Jesucristo es el resultado de tener al Espíritu Santo. ¿Están conmigo esta mañana? Mira el que está a su lado, a ver así, tiene cara así de como que si está perdido en la luna. Dile, desciende, baja, un poco más. Si usted lo ve todavía, ayúdelo a bajar. Háblelo. La conclusión es que el Espíritu Santo fue el detonante, lo que activó para que estos primeros cristianos se convirtieran en verdaderos sembradores, en verdaderos testigos de Jesucristo. Entonces, el primer factor que coadyuva la cosecha tiene un nivel espiritual divino, es el Espíritu Santo. Luego entonces le mencioné el segundo factor que lo denominamos el mensaje. También denominado en la Biblia como la palabra, la verdad. El mensaje es el sentido real de lo que es la comunicación. Si no hay mensaje, no hay comunicación. Por lo tanto, importante, tenemos el poder, pero necesitamos la manera de cómo dar a explicar ese poder. Y eso es precisamente a través del mensaje que es la palabra de Dios. Ahí llegamos el domingo pasado. Entonces tenemos hasta ahora 2 factores que se combinan para la cosecha. Tenemos al Espíritu Santo y tenemos el mensaje. Estos 2 factores tienen un carácter divino, es decir, no están en este nivel humano, están en un nivel divino.
el Espíritu Santo y la palabra, que es el mensaje que recibimos de parte de Dios. Ahora fíjense, esto es bien interesante lo que voy a decir a continuación. Estos dos primeros factores que interactúan son vitales, pero quedarían inconclusos, sin operatividad en el mundo natural. Escuchen bien lo que estoy diciendo. Entiéndanme aquí, por favor. Esto es importantísimo. Estos dos factores que tienen un carácter divino quedarían sin operatividad en el mundo natural, a menos que tengamos un factor humano. ¿Me estoy explicando? Yo veo unas caras así media. ¿Qué será lo que quiere el negro? ¿Puedes poner tu mano en tu corazón? El tercer factor que interactúa para la cosecha soy yo. ¿Qué significa eso? Que el tercer factor es un factor humano. Se necesita un factor humano. ¿Dónde están los humanos aquí? Oye, gracias a Dios. No hay extraterrestres aquí. Entonces necesitamos ese factor humano para poder desarrollar lo divino. Oye, interesante. Y ese factor humano está aquí esta mañana. Somos todos y cada uno de nosotros. Ese factor lo vamos a llamar el mensajero. Hay una pregunta importante que se debe hacer hoy y que en las comunicaciones, cuando uno estudia comunicación, se hace esa pregunta a menudo. ¿Qué es más importante, el mensaje o el mensajero? ¿Qué es primero, la ñema o la gallina? Entonces nos preguntamos eso. ¿Qué es más importante aquí? ¿El mensajero o el mensaje? Hay una expresión muy antigua que se ha usado a menudo cuando buscamos la importancia del mensaje o el mensajero. Esa expresión tiene que ver matar al mensajero. ¿Han escuchado esa expresión? Es muy antigua y se usa precisamente para valorar lo que es el mensaje. Alguien ha dicho, puedes matar al mensajero, pero no el mensaje. Y yo quiero traerles esta palabra del autor de la carta a los Hebreos. Dice allí el capítulo 1, versículo 1 al 3 de esta epístola a los Hebreos. Dios, diga Dios, que muchas veces y de varias maneras habló, mensaje, a nuestros antepasados en otras épocas por medio de, ¿quién? Los profetas, mensajeros. ¿Me van siguiendo, verdad? Y en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Dios hablando. Pero para Dios hablar en esta parte natural requirió de mensajeros humanos. Y en este caso, el autor a los Hebreos habla de ¿quién? De los profetas. Cuando tú vas al Antiguo Testamento, vas a encontrar el papel preponderante de un grupo de hombres llamados profetas. Los profetas eran como portavoces de Dios. Dios les traía la palabra y ellos decían, así ha dicho Jehová el Señor, o así dice el Señor.
y entonces largaban una palabra que muchas veces era una palabra predictiva, es decir, acerca de lo que iba a ocurrir al futuro, o sencillamente era una palabra reveladora de un momento circunstancial, de lo que estaba pasando ahora mismo. Y la labor profética en el Antiguo Testamento fue exuberante, fue grande. De hecho, los reyes dependían mucho de sus profetas para darles orientación. Pero ¿qué pasa? La historia nos dice que estos mensajeros, aun cuando venían de parte de Dios con autoridad y señales de parte de Dios, muchos de ellos fueron asesinados, desobedecidos, despreciados. Y dice la Biblia que el último de estos profetas fue Juan. Y Juan precisamente fue desoído y también fue asesinado. ¿Mataron a quién? ¿Y qué pasó con el mensaje? ¿Qué dice el autor a los Hebreos? En el pasado habló a través de quién, pero ahora está hablando a través de quién, de su propio Hijo. Es decir, lo divino tuvo que encarnarse. En la teología se llama la encarnación. Dios, que Jesús, ¿verdad?, se hizo hombre para hablarle a los hombres, a la humanidad. Lo que significa que el mensaje, en vez de debilitarse, el mensaje se robusteció a través precisamente, nada menos y nada más que del Hijo de Dios. Lo que significa entonces que el mensaje, y esto es importante, el mensaje no ha muerto. Fíjense ustedes, aún Jesús, siendo el Hijo de Dios, también lo asesinaron. Pero con la muerte de Jesús no murió el mensaje. Porque Jesús ya tenía preparando a un grupo de hombres ahí. Y ahí viene Hechos 1:8. Cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, entonces me serán mensajeros. El Espíritu Santo de Dios está para orientar y llevar el mensaje de Dios al mundo. El mensajero entonces, queridos hermanos y amigos, es el factor humano que el Espíritu Santo capacita y le entrega el mensaje. En otras palabras, cuando ya tienes al Espíritu Santo en ti y la palabra, entonces, oye, están dadas las condiciones para ser un mensajero. Pregunto, ¿cuántos tienen al Espíritu Santo y el mensaje? ¿Dónde están los que tienen al Espíritu Santo y la palabra? Entonces, tienes las condiciones para ser un mensajero acreditado. Quiero dejarles esta verdad escritural y esta verdad histórica. Pedro, ¿quién era Pedro? ¿Quién era? Un pescador, un hombre común y corriente. Fue llamado por Jesús. Fue sacado, y voy a usar esta expresión metafórica, fue sacado de entre las redes. Fue sacado de entre los peces, de la embarcación. ¿Y qué le dijo el Señor? Te voy a convertir ¿en qué? En un pescador ¿de qué? De hombres. Lo estaba sacando del anonimato para convertirlo en un hombre influyente. Bueno, ese hombre sencillo, un pescador, fue el primer mensajero público, escuchen bien, el primer mensajero público y de masas. Salió de ese cuartucho allí, donde habían como 120 personas, para ponerse ante un público
de miles de personas para explicar lo que estaba pasando dentro de ese aposento, dentro de esa casa. Y ese hombre, escuchen bien, y esto es el mensaje que Pedro dio en esa oportunidad, ha sido analizado, estudiado, y es materia de investigación para los futuros homiléticos, para los futuros exponentes. Y han llegado a la conclusión que el mensaje de Pedro ese día, de ese humilde pescador que sabía de redes, de mar y de barcas y de especies marinas, ese día expuso una conferencia que no tiene comparación. La pieza homilética de Pedro ese día, insisto, ha sido estudiada y catalogada como una de las grandes exposiciones bíblicas, argumentales acerca del Mesías. ¿Están conmigo aquí esta mañana? Pedro fue el primero, después de Cristo, el primer mensajero público. Es decir, que salió a la escena pública. Pero no solamente eso, sino que fue el primer conferencista en hablar a miles de personas. Y ese día, ese hombre sencillo, ese mensajero sencillo, obtuvo una cosecha para el reino de los cielos de como 3,000 personas. ¿Pero por qué? La pregunta es ¿por qué este hombre obtuvo esta cosecha? Dos importantes factores estaban en él. El Espíritu Santo, según Hechos 1:8. Él fue lleno del Espíritu Santo ese día. Y la segunda cosa es que tenía el mensaje. Cuando usted revisa los primeros versículos del capítulo 1, usted se va a dar cuenta de qué era lo que hacían estas personas dentro de esa casucha, dentro de ese aposento alto. ¿Saben qué estaban haciendo? Estaban orando. Y por cierto, allí dice que Pedro, ¿qué? Les hablaba la palabra. ¿Pero se las hablaba a quién? A los como 120 hermanitos que estaban allí. Quiere decir que Pedro estaba listo porque tenía al Espíritu Santo y tenía la palabra. Por eso yo los confronto a ustedes, hermanos, amigos, los confronto hoy. Si tú tienes al Espíritu Santo, porque la Biblia dice que cuando tú recibes a Cristo Jesús, te conviertes en una casa, en un templo donde mora el Espíritu Santo. Ya tú no estás solo, el Espíritu Santo está en tu corazón. Pero aparte de eso, durante mucho tiempo o un corto tiempo, has estado recibiendo la palabra de Dios en tu corazón. Entonces, si tienes al Espíritu Santo y tienes la palabra, tú eres ese hombre, esa mujer que Dios está buscando para decirle a alguien que Dios le ama y que su problema no es del tamaño de Dios. ¡Di amén a eso! Esta es una razón importantísima de por qué los primeros discípulos estuvieron expuestos a la muerte. Porque ellos sabían, ellos estaban conscientes de que su muerte no mataría el mensaje. Hay algunas películas. La primera vez que nos dimos cuenta, Esther y yo, de eso, la cosa mala, lo que estaba destruyendo la tierra, venía en huevitos. Y esos huevitos entonces explotaban y salía la cosa mala esa. No me acuerdo ni qué película era. Pero sí me quedó esto. Que después que creían que habían matado ese asunto, al final de la película aparecía la ñemita, que digo el huevo. Y de allí nosotros quedamos con eso. Quedó el huevito. Te podrán matar. Di después de mí, me podrán matar, pero nunca podrán matar
el mensaje. Ahora, he estado hablando del mensajero. Pero es una pregunta muy importante porque el mensajero está relacionado. Hay una relación importante, una vinculación del mensajero. El mensajero está vinculado porque él es parte de eso, él es eso. Está vinculado a una cosa que se llama iglesia. Y el Señor está hablando a su iglesia. ¿Cuántos son iglesias aquí esta mañana? Y esta iglesia es tan poderosa que Jesús dice, las puertas del infierno no podrán contra ella. Así de poderosa es la iglesia de Cristo. Pero ¿cuál es la función de la iglesia? ¿A qué debe dedicarse la iglesia? Y esto es muy importante para mí hoy, porque se ha desvirtuado mucho lo que la iglesia debe hacer. La iglesia no es un club social. Usted no viene aquí para recrearse como cuando lo hace y va a un lugar de este tipo. En primer lugar, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, todos los que somos de Cristo somos iglesia. La iglesia no es una organización con fines económicos, no es una estructura financiera. La iglesia está determinada por funciones. Y hay una función especialísima. Y esa función especialísima de la iglesia es dar a conocer el mensaje. ¿Cómo la iglesia en esta función comunicacional del mensaje de Jesús va a desarrollar ese mensaje? Y nos encontramos con que ese mensaje de la iglesia, diga, mío, debe darse de dos maneras muy específicas. Dos maneras de dar el mensaje, para los que están anotando. Como iglesia, el mensaje debe darse de dos maneras. Número uno, el mensaje verbal. Es decir, lo que hablamos, lo que estamos llamados a decir, a contar. Y la segunda manera en esta función comunicacional es a través de los hechos, es decir, de la vida práctica. Incluso, fíjense, un cristiano, un creyente, un discípulo de Jesús, un testigo del Señor, de repente no habla mucho, no es muy comunicante verbalmente, pero es una persona que por donde pasa hace la diferencia en los negocios, en las relaciones interpersonales, en su trabajo, como académico, etcétera. Esa persona está haciendo la diferencia y ya eso capta la atención de las personas. Ya desde allí él está mandando un mensaje. Ya ustedes saben que el mensaje se puede transmitir a través de muchas maneras. Fundamentalmente dos, ¿verdad? Que es el mensaje oral. Tenemos el mensaje gestual. A través de nuestros gestos estamos comunicando algo. Nosotros, dice la Biblia acerca de la iglesia, vosotros sois, ¿qué cosa? Linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido,
hasta allí. Ese pasaje del cual habla Pedro allí tiene unas características importantes. Cuando hablamos de la iglesia, podemos decir que la iglesia es un linaje escogido, es un real sacerdocio, es gente santa, pueblo adquirido. Eso está muy bonito. Pero lo que va a hablar el apóstol Pedro a continuación, ¿qué es? Funciones. Todo esto tan hermoso es ¿para qué? Y entonces él dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Encuentro dos cosas importantes en estas palabras. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Número uno, hay un llamado. ¿Cuántos han sido llamados y han respondido a ese llamado? Esta mañana, al final, yo voy a hacer un llamado, ¿saben? Siempre lo hago. Voy a hacer un llamado para que alguien pase, como dice este versículo, de las tinieblas a la luz. Es decir, del desconocimiento de Dios al conocimiento de Dios. Al conocimiento de su Hijo Jesucristo, que es el Salvador. Pero también dice aquí que no solamente hemos sido llamados, sino que ha ocurrido algo. Hay una transformación, hay un cambio de tinieblas a luz admirable. Y eso es lo que te convierte en un testigo. Nadie va a anunciar ni va a hablar de aquello que no conoce. Nadie va a hablar con tanta pasión y con tanta fuerza de aquello que no ha vivido. Por lo tanto, no solamente hemos sido llamados o escogidos, sino que eso te da un carácter, nos da un carácter de testigos de la vivencia de lo que el Señor ha hecho en tu vida. Yo quiero preguntar esta mañana, ¿cuántos tienen que contar algo acerca de Dios en su vida? Levanten la mano. Todos. Cosas extraordinarias como por ejemplo el perdón de nuestros pecados. Transformación de vida. En mi larga vida como cristiano evangélico y como ministro del Evangelio he conocido testimonios terribles, tremendos, de personas que han sido cambiadas por el poder del Evangelio de Jesucristo. Pero también he escuchado cosas tan aparentemente sencillas al oído, pero poderosas en quien la ha experimentado. Hoy escuchábamos aquí a una hermana testificar de la provisión de Dios, que cómo su casa se convirtió en un lugar de provisión después de abrirla para que se diera el mensaje del Evangelio. Cosa sencilla, pero para quien lo recibe es algo verdaderamente extraordinario. Que os ha llamado de las tinieblas a su luz. ¿Para qué? Para anunciar. Nadie va a anunciar el mensaje a menos que lo haya vivenciado. Quiero dedicarme estos minutos que me faltan para hablar un poco acerca de algunas características bíblicas de este mensajero. Y quiero tomarlas muy específicamente del apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo capacitó, entrenó a un joven llamado Timoteo. Le escribió 2 cartas, cartas muy personalísimas, donde le da instrucciones acerca de cómo vivir, no solamente en lo personal, sino como ser un mensajero. Y yo he extraído de estas 2 cartas algunas características de este factor interactuante para que, unido a eso divino que se llama el Espíritu Santo, a esa palabra que vino del cielo, a este ser humano imperfecto pueda tener el mejor resultado, que es la cosecha. Número 1, fíjense. En la primera carta, capítulo 1, versículo 18,
Pablo le dice a Timoteo, tú vas a tener éxito, tú vas a lograr las cosas siempre y cuando te mantengas en la fe y la buena conciencia. Un mensajero que trabaja unido al Espíritu Santo y a la palabra para una gran cosecha debe mantenerse en la fe. ¿Sabe cómo se llama eso? Estabilidad. Debe ser una persona estable en la fe, no un fluctuante, diga fluctuante. Hoy soy, mañana no soy. Mira, yo no creo, honestamente le digo y se lo hablo por experiencia personal, yo no creo que nosotros tengamos que movernos por las circunstancias. No creo que nosotros vamos a hacer las cosas si nos sentimos bien y si tenemos todas las condiciones, no. Tú no vas a predicar la palabra porque hoy estás contento y sientes que debes hacerlo. Esto no se trata de sentir, esto se trata de mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Porque no siempre tú vas a estar en la mejor condición para ser un testigo de Cristo. Entonces hay que tener estabilidad y tener una buena conciencia, estabilidad y saber para qué y por qué tú debes ser un mensajero. La segunda cosa que le escribe también en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 7, esto lo digo para los que están anotando, él le está hablando a Timoteo acerca de la responsabilidad del mensaje. ¿Qué debes predicar? ¿Qué debes hablar? Y en una traducción más moderna le dice, no prediques cuentos. No te fundamentes en historias, en fábulas. No, no prediques cuentos. Oye, ¿sabe que tú eres un portador de qué? Eres un portador de la verdad. Entonces tú no puedes estar dando un mensaje que no esté en acuerdo con la verdad. Y como mensajero eso te lleva entonces ¿a dónde? ¿Te lleva a qué? Te lleva a conocer la palabra de Dios. Como tú eres un factor no eres todo, eres un factor y eres el factor humano, vas a necesitar siempre de estos otros factores interactuantes que es el Espíritu Santo y la palabra, que son divinos. Entonces él aconseja a Timoteo, no descuides el don que está en ti. E insiste en esto. Esto está en 1 Timoteo 4:15, pero en la segunda carta 1:16 le dice que avives el don de Dios que está en ti. ¿A dónde te está llevando eso? A una fuerte relación con el Espíritu Santo, a una fuerte relación con la palabra de Dios. Es importante para los mensajeros tomar el consejo de Jesús. Escudriña mi palabra, revísala, porque ella es la que da testimonio de mí. ¿Queremos hablar de Jesucristo? Tenemos que estar conectados a la palabra para poder hablar con libertad y sin cuentos acerca de la persona de Jesucristo. Jesucristo no es una cosa, no es un gran líder. Hoy en día, lamentablemente, se usa mucho el mensaje y el pensamiento cristiano para hacer lo que llaman por ahí coaching, para el crecimiento personal, para elevar la autoestima. Mira, todo eso tiene que ver con una parte del ser, pero no es el todo. La parte del ser, la más importante es su alma, la que se va a perder o se va a condenar. Por lo tanto hay que presentar lo medular de este mensaje, que es la salvación y el perdón de los pecados. Eso es fundamental. Entonces, para poder tener toda esa argumentación y esa autoridad espiritual, tenemos que depender del Espíritu Santo. No descuides el don que está en ti, que avives el don de Dios que está en ti. Otra característica importante que le da y que está muy conectada con la cuestión de la cosecha es que un mensajero debe ser un multiplicador. Diga, un multiplicador. ¿No los escuché? Tiene que ser un multiplicador. Mira lo que le dice Pablo a Timoteo. Lo que oíste de mí, mensaje, lo que oíste de mí parte mediante muchos testigos,
esto encarga, lo que él debe hacer, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para que también enseñen a otros. Un mensajero no debe ser una persona que se sienta ya satisfecho con lo que ha hecho. Diga después de mí, un mensajero debe ser una persona insatisfecha. Debe ser un multiplicador, un reproductor. Alguien que constantemente esté ganando y añadiendo al reino de los cielos. Lo que oíste de parte mía mediante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Cuando vas a Mateo 28, 19, Jesús estaba generando un discipulado multiplicador. ¿Qué dice Mateo 28, 19? Por tanto, vayan y prediquen el evangelio a cuántas personas. ¿A cuántas personas? A toda criatura. Y el plural es importante, enséñenles, bautícenle. Así que no está hablando de un reducido número, no, es multiplicación, es fruto en abundancia lo que él está pidiendo del mensajero. Y por último, en el capítulo 4, versículo 2 de su segunda carta a Timoteo, él está diciendo que el mensajero debe ser persistente en la predicación de la palabra. Predica la palabra. Mantente dispuesto, escuchen, a tiempo y fuera de tiempo. Convence, reprende y exhorta con toda paciencia y enseñanza. De manera que el mensajero debe ser alguien persistente, a tiempo y fuera de tiempo. ¿Cuántas horas al día? Las que sean necesarias. En una conversación común y corriente, siempre va a salir a relucir el mensaje. Siempre. Porque tú no te vas a aguantar, lo que está en ti no se va a aguantar para no dar una respuesta espiritual a la crisis material o emocional. De manera que aunque quieras o no quieras, vas a sentir esa profunda necesidad de hablar del Señor Jesucristo. Y yo quiero cerrar con esta expresión del gran sabio Salomón. El mensajero debe ser un trabajador constante. El mensajero, debe ser una persona activa. Más que eso, proactiva. El mensajero debe ser una persona que tenga esa disponibilidad, no se deje ganar por la distracción, ni por una cosa terrible que se llama flojera. Debe ser activo. El sabio Salomón dice, el mal mensajero acarrea desgracia. Repito, el mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. Un mensajero, la aplicación es, un mensajero que dé el mensaje a destiempo, ¿qué va a generar? Lo que dice el sabio Salomón, desgracia, porque a tiempo no advirtió. Y eso lo dijo el profeta Jeremías cuando hablaba del anunciador, del mensajero. Él habla del atalaya. Un atalaya es un vigilante, es un anunciador que está en un lugar, en una posición alta que le permita visualizar el mundo exterior y avisar a la gente, viene un peligro,
viene un ejército a atacarnos, esto en el contexto histórico de aquellas grandes ciudades amuralladas. Y dice Jeremías, hablando por el Señor, que si este mensajero no anunciare que viene el enemigo y mata a la gente, la sangre estará sobre sus manos. Pero si él anunciare a tiempo y esa gente se salva, entonces habrá librado su alma. ¿Están conmigo esta mañana? Entonces, un mensajero debe ser proactivo para evitar la desgracia. Cuando lo hace a tiempo, entonces acarrea salud. El Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentaron retransmisión de la conferencia dominical con el doctor José Hernández.